Tras una larga y compleja discusión, hay que decirlo, el 15 de diciembre pasado el Parlamento aprobó 17 escaños para los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado chileno. Es un avance histórico de todas maneras, implica un reconocimiento constitucional tácito a los pueblos indígenas tras una larga historia de negación. Es correr el cerco de alguna manera. En la discusión constitucional que se avecina, de hecho, no va a ser posible ignorar la presencia de estos 17 representantes. Nadie va a poder hablar por ellos o declarar que defiende sus intereses. Serán ellos mismos, los propios pueblos, los que por primera vez en la historia institucional del país van a usar sus propias voces, lo que de todas maneras es una buena noticia. Para conversar sobre este tema, cómo funciona, cuáles son las cosas que estamos al debe todavía, porque no es así de fácil, ya estamos en contacto con Antonia Rivas, abogada, doctora en antropología, consultora, experta en derecho indígena y derechos humanos. Buenas tardes, Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Antonia, lo primero, agradecerte por las palabras que en la introducción, porque me inspiré al menos en un texto que tú habías escrito, así que vale el reconocimiento. Antonia, me gustaría que nos contaras en concreto, para entrar en materia ya con respecto a las críticas que uno pudiera llegar a hacer, cómo va a funcionar precisamente en esta escritura de la nueva Constitución el tema de los escaños reservados. Bueno, son 17 escaños reservados, ¿verdad? De esos escaños reservados se dividen entre los 10 pueblos, son 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 escaños para el pueblo aymara y 8 restantes que son un escaño para los otros pueblos, Rapanui, Quechua, Atacameño, Diaguita, Coya, Cahuéscar, Chango y Yagán. Eso es como en general, ¿verdad? Entonces, dentro de los 155 hay 17 escaños reservados. De esos 17, como decía, se reparte en esa forma. ¿Quiénes pueden votar por esas personas, por esos constituyentes indígenas, digámoslo así? Son aquellas personas que ya se encuentran registradas en una nómina de electores que elaboró el CERVEL. O sea, si las personas se meten, quieren saber ahora, esas personas fueron registradas o porque ya tenían calidad indígena, porque ya estaban registradas en la CONADE, o porque hicieron un proceso de autoidentificación indígena en el CERVEL. Entonces, ahora si las personas se meten, por ejemplo, como uno ve cuando uno ve en qué mesa vota, ¿verdad? Uno se mete a eso al CERVEL, pone el RUT y ahí sale abajo si está inscrito en este padrón y en qué pueblo. Perfecto. Y Antonia, y en ese sentido, ¿uno tiene que votar por los dos, por un indígena, digamos, y alguien de la constituyente, o solamente por uno? No, eso es súper importante. Todas las personas en esta elección constituyente tienen derecho a un voto. Ya. Las personas que se encuentran, que se autoidentifican como indígenas, tienen la posibilidad de elegir si votan por la elección general o si votan por los escaños reservados. Y no solo eso, si votan por los escaños reservados dentro del pueblo al cual se registraron, el pueblo al cual pertenecen. Entonces, las personas que se autoidentifican como mapuches podrán votar por los candidatos al pueblo mapuche. Es una papeleta por pueblo. Perfecto. Antonia, tú estuviste dentro de todas las discusiones, las conversaciones que se dieron en el Congreso para que pudiera salir o a la luz este proyecto, y hay algunas críticas que tú haces que me gustaría que nos comentaras. ¿Cuáles fueron las principales dificultades, o al menos lo que tú viste que no estamos haciendo bien desde el punto de vista político en el trato con los pueblos originarios, más allá de este correr el cerco, ¿no? Claro, a ver, yo creo que hay una cosa súper importante decir, que a pesar de las dificultades, de lo difícil que fue para los miembros de los pueblos indígenas, me imagino yo, escuchar el debate, sobre todo respecto a quienes eran indígenas, quienes no, el proceso de autoidentificación, que a mi juicio es una pelea que se dio y que se perdió, pero que fue significativa. El proceso de tener escaños reservados y en esta cantidad es inédito, ¿verdad? No hay ninguna otra constitución en el mundo actual que se haya hecho con una presencia tan significativa de pueblos indígenas. ¿Qué fue lo difícil? A mi juicio lo difícil es, por ejemplo, bueno, como les comentaba, el tema de la autoidentificación fue muy terrible, porque hay una concepción de lo indígena en nuestro país como algo del pasado, tradicional, que no se comunica, a los cuales hay un poco que civilizar. Entonces hubo todo el tiempo que un menosprecio de las demandas de los propios pueblos indígenas, que ellos lo plantearon además por primera vez de forma muy unánime. Lo que se podía ver era que dentro de los pueblos indígenas de izquierda, de derecha, lo que se pedía era que estos escaños se sumaran y que se hiciera por autoidentificación. Entonces había como una concepción de que, por ejemplo, que los pueblos eran de izquierda, cosa que es muy alejada de la realidad,
y habían finalmente cálculos políticos que era muy difícil de ver porque no se entendía, a mi juicio, que lo que se está haciendo es el reconocimiento de otra forma de representación política, de otra forma de ver el mundo, de otra forma de entender el desarrollo, una nueva forma de entender la democracia, finalmente, y que yo creo que finalmente va a ser incluida. O sea, tener 17 escaños reservados nos permite y nos va a dar una ventana de poder entender otras formas de hacer política, de dialogar, de entender finalmente, como les decía, la democracia, una democracia plurinacional, intercultural, de otra manera. Antonia, disculpa, pero para explicarlo bien a quienes nos están escuchando y quizás no han seguido el proceso tan de cerca, ¿en qué consiste la dinámica de la autoidentificación y por qué se vivió un problema en ese punto, en el debate que se vivió en el Congreso? Lo que pasa es que uno de los principios más importantes del derecho internacional respecto a los pueblos indígenas es que los estados no pueden determinar solo por ellos quiénes son y quiénes no son indígenas. Esto en el mundo anglosajón se llama la membresía y acá hablamos de la autoidentificación. Y eso quiere decir que son los propios pueblos indígenas quienes determinan quiénes pertenecen y no pertenecen a su pueblo. Entonces lo que se intentó hacer finalmente era que las personas cuando llegaran a la mesa de votación pudieran elegir si se autoidentificaban como indígenas, votar por los escaños reservados o votar por la elección nacional. Al final hubo una ventanita parecida de esto que fue el proceso de autoidentificación que se podía hacer en un plazo súper acotado en el CERVEL, pero finalmente no se permitió el principio general que era que las personas que se declaran indígenas o que se autoidentifican como indígenas tengan el derecho sin hacer trámites, sin pasar por un proceso como de verificación de identidad indígena si eran o no eran indígenas. Finalmente tenemos como una fórmula mixta que permite de algo eso. Antonia, estamos conversando con Antonia Rivas, abogada, PhD en antropología, experta en derecho indígena también. Antonia, ¿cómo te imaginas, y en función de lo que conocemos de cómo va a funcionar la Convención Constituyente, no tenemos el reglamento todavía, ¿verdad? Falta mucho por saber aún, pero uno puede imaginarse en función de la representación, en función de la distribución regional que va a haber, ¿verdad? Porque igual llama la atención que la mayor cantidad de escaños vengan de la región metropolitana, que no es exactamente una zona de origen de los pueblos indígenas, más bien de residencia de los pueblos indígenas. Pero en función de todos los datos que tenemos hoy día sobre la mesa, ¿cómo te imaginas tú que finalmente esta representación aporte a la discusión constitucional y a la solución de los temas de fondo que están detrás de la idea de que ellos participen? Claro. Dos cosas. Una cosa, la mayoría de los escaños, lo que pasa es que hay que distinguir, ¿verdad? Como siempre en el derecho, ¿verdad? Pero hay que distinguir. Una cosa son los escaños, finalmente cuántos escaños son por pueblo. Y en el caso, por ejemplo, Mapuche, que es la mayoría, es 1 para la región metropolitana, Coquimbo, Valparaíso, 4 para el Ñuble, Biobío y la Araucanía, y 2 para los ríos, los lagos Aysén en general. Eso es una cosa y es distinto a dónde se sacan estos escaños, ¿verdad? Que es distinto porque de dónde se sacan, o sea, por ejemplo, a ciertos distritos en la región metropolitana, al distrito C y al distrito, algunos se les restó 1 por un criterio que se determinó dónde hay población indígena, dónde se sacan, pero esos son temas independientes, ¿verdad? O sea, los candidatos son como les decía, por ejemplo, es uno de la región metropolitana, otro 6 del sur, de alguna manera, pero que es distinto a donde se restan. Pero bueno, volviendo a eso, yo como me lo imagino, yo creo que es un paso fundamental. En la Constitución, en nuestro país, nunca se ha reconocido a los pueblos indígenas, ni siquiera se les ha mencionado. E incluso la idea misma del carácter colectivo de esto como pueblo no se encuentra reconocido en la Constitución, ni siquiera se encuentra reconocido en la ley indígena. Entonces yo creo que ya el hecho es un reconocimiento tácito, tener incorporados 17 escaños reservados en la Convención Constitucional, y eso sin duda habla de una forma de relacionarse a futuro. Ahora, esto yo creo que además hay cosas relevantes de cómo la discusión operará en esto. Yo creo que es ineludible considerar esos 17 escaños reservados para llegar a los acuerdos. Es un número significativo. En ese sentido, yo creo que los pueblos indígenas no solo van a tener tremendos aportes en ámbitos de reconocimiento de los pueblos indígenas, derecho de propiedad, autodeterminación, la lengua, sino que también van a ser claves en la llegada a acuerdos con esto de los 2 tercios.
Y eso para mí es algo significativo porque nos permite hablar de esto que yo decía de la plurinacionalidad. Yo sostengo que nosotros ya somos un país plurinacional, lo que nos falta es reconocernos así. Entonces, esta necesidad de considerar a los representantes indígenas para llegar a los acuerdos, yo creo que va a ser súper importante. Porque, Antonia, es importante que todos entendamos que no es que aquí se vaya a armar una suerte de bancada, ni un tipo de mayoría o de minoría, porque ellos van a poder participar en distintos temas, en distintas discusiones, o sea, van a ser un miembro más de la convención. Claro, absolutamente. Ahora, a mí no me cabe duda que se va a armar una bancada indígena, ¿verdad? Sí, claro. Pero no es que estén solo discutiendo de temas indígenas, sino que van a discutir de todos los temas que tratan en la convención, y porque son parte de la sociedad, solo que son parte y son representantes de una parte distinta, de una forma distinta de ver las cosas. Entonces es súper importante lo que tú me dices, de alguna manera. Van a poder participar en todo. Yo los invito en general a los candidatos constituyentes a que participen en comisiones distintas, en la Comisión de Economía, si es que hay, en la Comisión de Pueblos Indígenas también, pero de propiedad, de territorio, de derecho, de descentralización, todas las que haya, ¿verdad? Pero también evidentemente hay un foco y una cosa importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que han sido invisibilizados y desconocidos en toda nuestra historia como país. Antonia, eso desde el punto de vista de la Constitución o de lo que podamos sacar de ella, pero hay un problema que es que a la vez se asocia y que es lo que estamos viviendo hoy día en la Araucanía. ¿Cuál crees tú que podría ser o sea, obviamente no una solución, sino tendríamos la gallina de los huevos de oro, pero sí, ¿cuál sería un paso importante por parte del Estado más allá de estos 15 cupos que estamos entregando como Estado precisamente en la nueva Constitución, pero un paso importante que debiera dar el Estado para tratar de empezar a solucionar el tema? Sí, yo creo que este es un paso fundamental, ¿verdad? Yo evidentemente, como dices tú, no es la solución, pero es un reconocimiento político importante que permite abrir espacios de diálogo importantes. Durante los últimos 30 años, la política relativa a pueblos indígenas ha estado enfocada, por un lado, a una compra, entrega de tierra con muchas dificultades, que lo podremos conversar otro día, ¿verdad? Porque es un tema. Y por otro lado, en una agenda de seguridad pública enfocada en la militarización. Esa es un poco como esta idea como del garrote y la zanahoria que dicen mucho allá, que de alguna manera eso entrega beneficios, pero por el otro lado hay aplicación de la ley antiterrorista, y eso ha hecho, creo yo, que finalmente vamos generando un panorama radicalizador, tanto desde las policías, tanto desde las personas mapuches que tienen la lucha reivindicativa, y por otra parte también dentro de personas latifundistas o colonos o agricultores que van radicalizando su demanda. Ya a eso llegamos hoy. ¿Qué pasa con el reconocimiento constitucional? Lo que yo creo es que ese es un primer paso para abrir un diálogo, y un diálogo no solo en términos de conversaciones, o sea, cuántos planes y diálogos Araucanía hemos visto en los últimos 15 años. Yo he visto por lo menos 6 o 7, más encima se llaman igual, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Aparte de eso, yo creo que esto puede ser el inicio de un proceso que es un proceso largo, un proceso costoso, que es un proceso que yo me lo imagino como una comisión de verdad histórica y nuevo trato, en el sentido de que se identifiquen las demandas, se vea cuáles son las personas involucradas, se vea cuáles son evidentemente los hechos de violencia que hay que investigar y cómo se van dando, pero también se trate de un proceso en el cual se vaya determinando cuál es la demanda de los pueblos indígenas, cuál es efectivamente el territorio que se reivindica, que no es simplemente el territorio de compra de tierras de título de merced, cuáles son las demandas de autonomía, de autodeterminación, y finalmente, y eso es un proceso que no va a durar un gobierno, eso es un proceso que requiere expertos, que requiere participación de todos los involucrados, de los miembros de los pueblos indígenas, de los que están más radicalizados. O sea, yo creo que acá estamos llegando como a un punto en que ya o se hace esto o esto se radicaliza y se pone mucho más complejo de lo que está hoy día. Y yo siento que finalmente el reconocimiento constitucional de sus derechos permite como dar una muestra finalmente de buena voluntad y de ganas de dialogar y de iniciar un proceso así. De otra forma yo no lo veo, ¿verdad? O sea, de otra forma, y esto lo venimos comentando las personas que trabajamos de esto hace muchos años, y cada vez es más difícil. Es más difícil, pero también me imagino que es cada vez más claro, ¿no? Espero, sí. O sea, esa es la idea, ¿verdad? La idea es que finalmente
no lleguemos a un punto de no retorno de violencia y de militarización. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando hablan ahora de la necesidad de militarizar la Araucanía, y yo sostengo que la Araucanía está militarizada hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, el proceso de violencia, el proceso de la agenda pública de seguridad, finalmente lo que hace, a mi juicio, es llevar a la radicalización, a la violencia y finalmente a una postura en que el diálogo es cada vez menos posible. Antonia, muchísimas gracias por esta conversación. Antonia Rivas, abogada, doctora en antropología, consultora experta en derecho indígena y derechos humanos. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes también, que tengan un buen día. Igual, gracias. Faltan 9 minutos para la 1 de la tarde.